la sociedad feudal, las mujeres jugaban mucho y bien al ajedrez, hasta el punto de que echar una partidita era la excusa perfecta de los varones para entrar en las habitaciones de las damas. Pero hoy, salvo excepciones como la húngara Judith Polgar, que compite con la élite masculina, las mujeres juegan peor que los hombres al ajedrez. ¿Por qué? En teoría sí, pero en la vida real, en la práctica, es un hecho que las mujeres no juegan tan bien. Si algunos piensan que este tema no debería tratarse, pues que sea así. Pero creo que tiene que ver con el pasado, cuando los hombres tenían que ir a luchar, a defender sus familias, a probar su valor. Mientras que las mujeres estaban separadas de las actividades más duras. El ajedrez está basado en una guerra psicológica y la mente debe dirigirse a la destrucción del oponente, vencerlo, demostrar que el otro está equivocado. Y para las mujeres resulta difícil mantener de forma estable la tensión, la concentración en esta línea destructiva durante mucho tiempo. Creo que 20 o 30 años de emancipación no pueden imponerse fácilmente frente a varios miles de años de costumbres tradicionales. Durante mucho tiempo en la historia, las mujeres no participaban en la sociedad. Estaban dedicadas a sus familias. Los hombres eran más sociales y más orientados a querer ganar. Pero ahora las mujeres cada vez juegan mejor. Seguramente habrá un momento en que las mujeres jueguen tan bien como los hombres. No creo que jueguen peor que los hombres. No creo que existan razones específicas. Creo que hay razones sociales. Es difícil aguantar la tensión en un torneo largo. Eso es cierto. Pero creo que el ajedrez es un juego tan democrático que permite tener éxito a personas con una mente intuitiva, o más lógica, o un carácter más deportivo. Puede ser que al tratarse de un juego de guerra, esto gusta más a los hombres. Podría ser. El principal problema creo que es de tipo biológico. Puede haber otras razones, pero creo que sobre todo es biológico. No creo que sea por la inteligencia, claro, pero a lo mejor, no sé, no, la verdad es que es una pregunta difícil. Judith, claro que Judith es bastante buena, es la única que ha entrado entre los primeros 10. Y no pienso que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres, pero simplemente hay menos mujeres jugando. Y claro, si hay 100 mujeres, no pueden salir 100 jugadores buenas. Y entre 10.000 hombres es posible que tengamos más jugadores fuertes. Bueno, en primer lugar porque existe un porcentaje muy bajo de jugadores de ajedrez mujeres. Y otro problema es que no sitúan sus metas en el nivel más alto, en el de ser campeonas.
Y si te marcas un nivel, puedes acercarte a él, pero tal vez no alcanzarlo. Y no importa que el objetivo sea más alto o más bajo. Creo que esa es una de las razones. Las mujeres son más inteligentes que los hombres y no quieren desperdiciar su vida jugando un juego estúpido. ¿Juegan peor? No creo. Siempre ha habido diferencias históricas, psicológicas, físicas. Hay diferencias incluso entre niños y niñas, pero no creo que eso sea una cuestión tan importante. Jugamos al mismo juego e intentamos disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible. No veo por qué las mujeres no pueden jugar como los hombres. Algunas ya lo hacen mejor. Creo que hay dos conclusiones claras. Por una parte, el número de jugadoras sigue siendo muy inferior al número de jugadores. Por otro lado, la educación. Incluso hoy, y en la inmensa mayoría de los países del mundo, sigue siendo tan raro regalar una muñeca a un niño como un tablero de ajedrez a una niña. El ajedrez de alto nivel es un deporte tremendamente competitivo, donde hay muchísima tensión, desgaste nervioso, agresividad. Ese concepto de la agresividad, de luchar para ser el mejor, para salir adelante en la vida, está todavía mucho más presente en la educación de los hombres que en la de las mujeres. Aunque eso está cambiando a bastante velocidad, necesitaremos seguramente al menos 2 generaciones para ver algún día cómo en la lista de los 10 mejores del mundo hay, por ejemplo, 5 hombres y 5 mujeres. Eso no era así hace muchos años, en la Edad Media. Recuerdo, por ejemplo, la leyenda del caballero francés, muy guapo, por cierto, Huón de Burdeos, que fue condenado a muerte por el rey. La princesa, que era una excelente jugadora de ajedrez, intercedió por el caballero y pidió clemencia al rey. Su padre le dijo: muy bien, jugarás una partida de ajedrez con él. Si ganas, le condenaré a muerte, pero si pierdes, tendrás que concederle tus favores. Según cuentan los cronistas, la princesa tuvo que hacer enormes esfuerzos para dejarse ganar. Para aprender al detalle los movimientos del caballo, les remito a la parte escrita de esta obra y le recomiendo especialmente ese juego tan divertido de recorrer todo el tablero con un caballo pasando una sola vez por cada una de las 64 casillas. De momento, interesa subrayar lo más básico porque tiene que ver con el mate de dama y rey contra rey que veremos a continuación. Un caballo como este colocado en la casilla D4 dispone de 8 movimientos. Concretamente puede ir a C6, a B5, a E6, F5, F3, E2, C2 y B3. Algún incauto dijo una vez que las mujeres son el sexo débil, cuando todos sabemos que la realidad es precisamente al revés. El ajedrez es un buen ejemplo de ello, porque el rey es la pieza más importante, pero la más potente es la dama. Eso se demuestra muy bien en esta posición del clásico mate de dama y rey contra rey, que a mí, por cierto, me recuerdan a esos documentales que ustedes seguro que han visto de la vida de los leones. Mientras la hembra sale a cazar, a conseguir alimento para la manada, el macho se queda en su guarida comiendo, durmiendo o guardando el territorio. Para dar mate a ese rey negro, lo primero que hay que hacer es acorralarlo en una de las bandas. Y eso se consigue colocando la dama siempre a salto de caballo. Ahora que ustedes han aprendido cómo se mueve el caballo, esa expresión les resultará familiar. Las negras tienen que retroceder, no hay más remedio, y las blancas siempre mantienen su dama a salto de caballo, pero cortándole el territorio todo el rato. El rey llega ya hasta la banda, la dama permanece a salto de caballo, se mantiene ese mecanismo, pero mucho ojo al llegar a esta posición, porque es el único momento en el que ustedes pueden cometer un error gravísimo. Si ahora las blancas juegan dama B6, el rey negro no tiene ningún movimiento legal y por tanto es tablas por ahogado.
Imagínese usted la cara que se le quedaría y el berrinche que agarraría si le ocurre esto con esta ventaja tan fantástica. Para evitarlo, al llegar a esta posición, la hembra llama otra vez al macho que está en el rincón para que acuda en su ayuda. El rey se acerca, el rey negro solamente puede moverse de A7 a A8 y viceversa. El rey blanco llega hasta esta casilla, a C7, y en esta posición las blancas disponen de 5 formas distintas de dar jaque mate. Pero yo no se las voy a decir, porque no lo voy a hacer todo yo. Ustedes tienen que poner de su parte. La torre se mueve en horizontal o en vertical cuantas casillas desee el jugador. Por ejemplo, esta que tenemos en A1 puede trasladarse a lo largo de la primera horizontal o bien a lo largo de la vertical que va desde A1 hasta A8. Si hablamos de cómo dar mate con torre y rey contra rey solo, entonces la posición a la que debemos llegar al final es de este tipo. El rey defensor arrinconado en una de las bandas, el rey atacante cortándole el paso, y entonces la torre se encarga de dar la puntilla. En este caso, torre A8 sería jaque mate. Este es el jaque mate modélico de este tipo de posición. Ahora bien, para llegar aquí, el proceso es bastante más laborioso que el que vimos cuando se trataba de dama y rey contra rey solo, porque como la torre es una pieza bastante menos potente que la dama, necesita la ayuda del rey durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, cuando conseguimos esta posición en la que, insisto, el rey blanco corta el paso del rey negro en horizontal, la torre, aplicando el mismo método que antes, lo que hace es ganar una horizontal más. El rey negro queda ahora cortado y sus movimientos se limitan a las 3 últimas filas del tablero. El rey blanco aprovecha para ganar una horizontal y aquí el único recurso de las negras es el del pataleo, es decir, el de jugar más o menos al ratón y al gato con el rey blanco. Para evitar que la torre blanca le dé otro jaque en la 6ª fila, el rey negro, por ejemplo, se va aquí, de manera que si ahora torre A6 jaque, el rey se escaparía por G5. Pero eso se corta fácilmente, precisamente cortando el paso del rey negro no solo en horizontal como antes, sino también en vertical. Ahora el rey negro solamente dispone de este trocito de tablero para moverse, todo el resto está cortado por la torre blanca, y así continúa el proceso. Ahora la torre puede cortar una vertical más, al rey negro ya solamente le quedan estas 6 casillas. Si por ejemplo se mantiene en la 6ª horizontal, pues el rey blanco se acerca y todo consiste en ir arrinconándolo, se gana una horizontal más y así hasta que lleguemos a la posición que hemos visto al principio. En resumen, el mecanismo de torre y rey contra rey para dar jaque mate es una cuestión de empujar, pero no a lo bruto, sino con un poco de inteligencia. Al igual que en el judo existen cinturones de diversos colores para establecer categorías, en ajedrez el máximo título es el de Gran Maestro. Después vienen Maestro Internacional, Maestro de la FIDE, Maestro Nacional, Preferente, Primera, Segunda y Tercera. Para ascender, por ejemplo, de Maestro Internacional a Gran Maestro, hay que conseguir una serie de resultados excelentes en torneos distintos. Esos éxitos se denominan normas, que son pedazos de título, y cuando uno acumula 2 o 3 normas, asciende al título superior. Sobre gustos no hay nada escrito, y uno de los factores que convierten al ajedrez en uno de los juegos de posibilidades casi infinitas y tal vez en el más apasionante que haya inventado el ser humano es precisamente que las leyes de la estrategia, casi todas, tienen muchas excepciones. Resulta muy raro poder decir categóricamente esto es muy bueno para las blancas y muy malo para las negras o viceversa. Casi siempre hay que tener en cuenta otros elementos, como la situación de todas las piezas que hay en el tablero. Un ejemplo muy claro es el tema estratégico de los peones doblados en la columna C. Aquí tenemos 2 en C4 y C3, en esta posición que corresponde a la variante Semic de la defensa ninzo-india, una posición bastante típica. Si usted como ajedrecista tiene un estilo más bien posicional, estratégico, tranquilo, con preferencia por tener todas las piezas bien organizadas, que no haya grandes complicaciones en el tablero, con tendencia a acumular pequeñas ventajas y explotarlas después en el final, entonces seguro que va a preferir las piezas negras en esta posición.
Veamos, las piezas negras prácticamente no tienen ninguna debilidad manifiesta, toda la estructura de peones está unida y coordinada desde H7 hasta A7, y además las negras tienen un plan muy claro, que consiste en atacar este complejo de peones doblados. Y después, si es posible, cambiar todas las piezas que puedan para pasar a un final. Especialmente cambiar las damas, porque es la pieza más potente y es la que va a utilizar el blanco, sin duda alguna, para atacar al rey negro. Tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene discutir sobre esa posición? Parece que es muy favorable para las negras. Pues no, porque mientras existan las damas en el tablero, las blancas pueden atacar, y pueden hacerlo de forma francamente peligrosa, basándose sobre todo en dos elementos. Por un lado, la clara ventaja de espacio en el centro y eventualmente en el flanco de rey, y por otro, este par de alfiles, que de momento está ahí dormidito, pero que puede ser muy peligroso para atacar al rey negro si se abre la posición. Vamos a ver de forma esquemática cuáles son los planes más típicos para las blancas y para las negras. Como he dicho antes, el de las negras en principio es bastante meridiano, bastante claro. Pueden colocar el caballo en A5 para atacar a ese peón, seguir con el alfil en A6 con el mismo objetivo, incluso pueden incrementar la presión jugando dama D7 y posteriormente dama A4, con lo cual ya habría 3 piezas atacando ese peón de C4 y todavía más, si me apuran, porque en muchas partidas que parten de esta posición que teníamos al principio, las blancas suelen avanzar su peón a F4, las negras contestan con E5, entonces se cambian estos peones en el centro y se bloquea el centro con D5. Y entonces las negras pueden incorporar una cuarta pieza al ataque de C4 a base de jugar primero caballo E8 y después colocar ese caballo en D6, en una figura que llamamos el centinela, porque está bloqueando este peón de D5, además de atacar el peón de C4. Así pues, ese plan carece de toda duda, es muy sencillo. Sin embargo, insisto en lo que he dicho antes, eso no quiere decir que las blancas estén perdidas, ni mucho menos. De hecho, gozan de tremendas posibilidades de ataque sobre el flanco de rey negro, como vamos a ver a continuación. Como he dicho antes, las blancas tienen 2 alfiles, y hay varias formas de aprovechar ese factor. Una que se ha utilizado en varias partidas es jugar alfil G5, clavando ese caballo de F6. ¿Para qué se clava el caballo? Bueno, en primer lugar, la clavada en sí misma es muy molesta, porque la dama negra difícilmente podrá maniobrar y circular por las casillas blancas mientras tenga que estar pendiente de esa clavada. De lo contrario, las blancas jugarían alfil por F6, las negras tendrían que tomar con este peón en F6 y las negras también tendrían peones doblados y además al lado de su rey. Como eso no interesa en absoluto, las negras probablemente jugarán H6 para echar al alfil de ahí. Eso es precisamente lo que quieren provocar las blancas. Después de H6, el alfil se retira a E3 y las blancas han conseguido crear un punto de ruptura en G5. ¿Eso qué quiere decir? Lo veremos claramente con este plan. Las blancas podrían jugar a continuación con el peón en F3, G4, H4, G5. Ahí tenemos una ruptura sobre la estructura de peones que protege al enroque negro. Y después de la captura en G5, aquí las blancas han ganado un montón de espacio para atacar al rey negro. Pueden hacerlo, por ejemplo, colocando el caballo aquí, y después hay varios trucos. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en desarrollar la torre de forma un tanto artificial a A2 y después traerla a H2 o a G2 según las circunstancias. Ahora bien, ese plan no tiene por qué gustar a todo el mundo, porque tiene 2 inconvenientes. Uno, que al jugador de las blancas le puede asustar eso de avanzar los peones del flanco de rey, que protegen lógicamente al monarca, de manera tan alegre. O bien, también puede ocurrir, con el alfil todavía en C1, también puede ocurrir que las negras prevengan esa clavada del alfil en G5 y jueguen antes caballo E8, con lo cual ya el alfil no puede ir a G5. En ese caso, las blancas disponen de otro plan, de varios en realidad, pero uno que es el más frecuente, que es colocar el alfil en E3 de forma sólida, protegiendo más el centro, y después avanzar este peón a F4
colocar, igual que he dicho antes, el caballo en G3, utilizar ese mismo truquito de desarrollar la torre de A1 de forma artificial vía A2 para llevarla en este caso a F2, y con las piezas así dispuestas, y tanto si las negras han jugado E5 como si no lo han hecho, el plan es muy claro: F5, rompiendo una vez más la estructura de peones que protegen como una coraza al rey negro. Debe tenerse muy en cuenta una cosa: mientras todo esto ocurre en el flanco de rey, sin duda alguna las negras habrán seguido con su plan de atacar los peones de C4 y C3, con todo eso que hemos dicho antes. Pero ojo, porque mientras hacen todo eso, están desviando todas sus piezas hacia el flanco de dama, y por tanto desviándolas de la defensa del flanco de rey, donde están acumuladas todas las blancas. Eso quiere decir que las negras tienen que tener mucho cuidado y deben intentar, de alguna forma, combinar el ataque en el flanco de dama con la defensa en el ala de rey. Creo que con las modernas técnicas de defensa, los peones doblados son más una debilidad que una ventaja. Un ejemplo clásico es la variante Simic de la defensa ninzo-india. Las blancas fuerzan a las negras a tomar C3, esperando crear un centro fuerte. Esta línea fue popular durante los años 50. Después desapareció para resurgir a principio de los 80. Yo mismo fui uno de sus impulsores, porque pensaba que las blancas pueden lograr buenas posibilidades de ataque. Pero en general, ahora no soy muy partidario de este esquema, porque las negras tienen varias formas de fijar la debilidad en C4 y atacarla. Creo que hay un buen ejemplo en la partida de Yusupov-Karpov, jugada en Linares en el 94, en la que Karpov neutralizó el avance de las blancas, desarrollando las piezas y utilizando la famosa maniobra de Capablanca con F5 para frenar el avance de las blancas a F4. Y es importante detener este avance. Esta partida fue muy significativa, pero también hay otros planes para las negras que, en mi opinión, hacen poco atractivo el sistema de Simic para las blancas, porque las negras suelen obtener al menos un juego equilibrado. Por otro lado, en la variante normal de la ninzo-india, muchos jugadores con las piezas negras toman voluntariamente C3 con el caballo en F3, sin que las blancas jueguen A2. El precursor de esta idea fue Robert Habner, y muchos jugadores de negras están satisfechos con ella. Y de hecho es difícil para las blancas hacer progresos. Pero hay planes para las blancas. Por ejemplo, las blancas intentaban cerrar el centro con D5, pero no era muy efectivo. Otro plan para las blancas sería mantener la tensión. Cuanta más tensión podamos mantener, mejor, como hacía Artur Yusupov con cierto éxito. Y el plan más agresivo es el que mantiene intacta la estructura de peones. Luego se intenta empujar el caballo aquí y jugar F4, incluso sacrificando un peón para abrir el juego a cualquier precio. Ese es un plan moderno que da lugar a partidas muy complicadas. En cualquier caso, no quiero decir que las negras tengan ventaja, pero sí que tienen tantas oportunidades como las blancas de ganar la partida o de obtener ventajas. Por eso es bastante incómodo para las blancas permitir esto. Para resumir esto de la manera más gráfica que se me ocurre, podemos decir que los peones doblados en la columna C son como la tortilla de patatas. Hay quien la prefiere muy hecha o poco hecha. Cuestión de gustos.
es bastante raro encontrar juegos de ajedrez cuyos peones sean figuras femeninas, como estas que tenemos aquí, de un juego ruso de este siglo, que recuerda mucho a las típicas matroscas, esas muñecas típicas rusas que se guardan una dentro de otra. La ausencia de figuras femeninas en los juegos de ajedrez se debe, creo que con toda seguridad, a que tradicionalmente el ajedrez ha estado dominado por los hombres. Sin embargo, en los últimos años empezamos a ver figuras de mujeres realmente de enorme categoría. Quizá el caso más impresionante es el de Judith Polgar, que es la única mujer en la historia capaz de situarse en los 15 primeros puestos del ranking mundial y de lograr buenos resultados contra la superélite masculina. Judith es la menor de 3 hermanas húngaras que nunca fueron al colegio porque sus padres, maestros de profesión, decidieron educarlas en casa con el ajedrez como asignatura. La mayor de las hermanas, Susa, fue campeona del mundo de mujeres y la mediana, Sofía, nunca se dedicó profesionalmente al ajedrez, pero estuvo también entre las mejores del mundo en la clasificación femenina. Ustedes pueden pensar que después de esa biografía estamos hablando de 3 monstruitos que lo único que saben hacer es jugar al ajedrez. Sin embargo, no es así. Las 3 hablan 7 u 8 idiomas, han conocido cerca de 50 países, son extravertidas, muy simpáticas y gozan de una excelente imagen entre sus colegas, se llevan muy bien con todos ellos. Además, al principio, las 3 hermanas Polgar se negaban, por principio, a disputar competiciones solamente destinadas a mujeres. Ellos preferían jugar con hombres, mezclarse con hombres en torneos mixtos. Pero hubo algunas excepciones, como la Olimpiada de Ajedrez de Salónica, en Grecia, en 1988, donde, bajo presiones del gobierno húngaro, las hermanas Polgar aceptaron jugar en el grupo femenino. Y la sensación fue impresionante, porque claro, de repente llegamos a la ceremonia de inauguración y el equipo femenino de Hungría alinea a 3 adolescentes. Judith Polgar era, por supuesto, una de las 3, tenía en aquel momento nada más 12 años. Vamos a ver una partida que disputó contra la búlgara Sofía Angelova. Judith tenía las piezas blancas y abrió con el peón de rey. Angelova replicó con la defensa siciliana, C5. Y después de caballo F3 y caballo C6, Judith se desvió de los caminos más conocidos y jugó alfil B5. Jugada cuyo objetivo principal es luchar indirectamente por el control de las casillas centrales E5 y D4, que como verán van a ser muy importantes en esta partida. Angelova jugó G6, Judith se enroca rápidamente antes de pasar al ataque, alfil G7, C3 apoyando el avance a D4 para formar un centro muy sólido. La jugadora búlgara cree que con E5 ha evitado esa idea de romper el centro tan prematuramente, pero se equivocan, porque Judith de todas formas juega D4, sin importarle la aparente pérdida de un peón. La búlgara captura en D4, primero con el peón, después con el caballo. Y ahora el secreto está en esta jugada, E5. La idea es triple. Por una parte, se evita el desarrollo normal del caballo negro a F6. Por otro lado, al tapar la diagonal del alfil de G7 sobre el peón de D4, se amenaza tomar ese peón con la dama en D4, con una ventaja de espacio evidente. Y además, las negras no pueden o no deben tomar ese peón de E5 con el alfil, porque seguiría torre E1 clavando el alfil sobre el rey con efectos tremendos. Por lo tanto, Angelova decide seguir desarrollando sus piezas y juega caballo G7. Judith, en una clara muestra del estilo incisivo, agresivo, que le caracterizó desde que era muy pequeña, jugó alfil G5. Clava el caballo, las negras se enrocan antes de que sea tarde, Judith, siguiendo con su plan, de captura en D4, y ahora la jugadora búlgara encuentra un recurso aparentemente muy útil, incluso liberador, que es caballo C6.
Fíjense en la buena apariencia de esta jugada. Si las blancas toman la dama de D8, las negras contestarían sencillamente caballo por D4 y no hay ningún problema. Si las blancas toman el caballo de C6, alfil por C6, entonces sencillamente dama por G5. El alfil de C6 queda atacado, el peón de E5 queda atacado, las negras resolverían todos sus problemas. Pero Judith contesta de una manera sencilla y muy eficaz. Dama H4. Se defiende el alfil y además esta jugada es consecuente con todas las anteriores. La idea es empezar a atacar ya al enroque negro. Las negras tienen que mover la dama a B6, atacando el alfil. Judith defiende el alfil con caballo C3 y Angelova considera que este peón de E5 ya está maduro y se lo come con el alfil. En realidad todo esto responde a la idea de la jugadora húngara, a la que no le importa entregar material si conserva la iniciativa y el ataque sobre el rey negro. Judith Polgar sigue desarrollando sus piezas y lleva la torre de A E1, presionando sobre el alfil. Fíjense, porque es muy importante para comprender la marcha de la partida, la diferencia en el desarrollo de ambos bandos. Mientras las blancas tienen su dama, los dos alfiles, el caballo y una torre en perfecta coordinación, en posiciones muy agresivas, solamente la torre de F1 está de momento pasiva, las negras tienen todavía todo el flanco de dama sin desarrollar. La torre de A8 está ahí de adorno porque el alfil de C8 aún no ha podido desarrollarse. Esa es la gran ventaja de las blancas, que vale mucho más que el peón de desventaja. Sin embargo, la jugadora búlgara, quizá influida negativamente por la edad de su rival, les recuerdo que Judith tenía solamente 12 años en ese momento, considera que las blancas en este momento están haciendo un regalo, lo que en términos del argot ajedrecístico se denomina dejarse una pieza, les están regalando una pieza. Y procede a comerse esa pieza con alfil por C3, B por C3 y dama por B5. Las negras han ganado una pieza, pero están estratégicamente perdidas. Judith Polgar había sido mucho más profunda en sus análisis que Angelova, porque ahora, fíjense en estas dos casillas negras de F6 y H6, cercanas al rey negro. Están tremendamente débiles, ya lo estaban antes, pero ahora mucho más después de la desaparición del alfil de G7 que las controlaba. Judith contesta con dama H6. La amenaza es gravísima. La idea es alfil F6 y mate en G7. Las negras tienen que hacer algo de forma imperiosa porque si no reciben mate ya. Solo hay dos formas de intentar pararlo. Una sería F6, peón a F6. Pero eso se contestaría fulgurantemente con alfil por F6, torre por F6, torre E8 jaque, rey F7 y dama F8 mate. Volvamos a la posición que teníamos después de dama H6. Les recuerdo que la amenaza blanca es alfil F6. La otra posibilidad de las negras, que es la que eligió Angelova, es dama F5, controlando esa casilla con la dama. Pero entonces lo que Angelova no esperaba era un sacrificio brillantísimo, una obra de arte de una adolescente que tenía 12 años. Judith Polgar contesta de forma muy espectacular, dama por F8 jaque, y la búlgara tuvo que abandonar, porque la continuación sería rey por F8, alfil H6 jaque, única rey G8 y torre E8 mate. Ya a los 12 años, Judith Polgar, con un talento impresionante, auguraba que iba a ser la mejor jugadora de todos los tiempos.